Una guerra despareja, inflación versus salario. Vamos a hablar con Gastón Alonso, economista, a ver si esta lucha se va a emparejar, que es lo que muchos hablan que es la segunda etapa. ¿Cómo estás, Gastón? Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, mucho gusto. Un placer. Vamos a analizarlos por separado y luego vamos a tratar de ver cómo comparten el escenario ambos, tanto la inflación como el salario. Bien, efectivamente lo que vos venías diciendo, ¿no? Ayer salieron justo a las 4 de la tarde dos datos muy importantes. El que más ruido hizo, obviamente, porque habitualmente es así, fue el dato de inflación, que como ya se dijo en varios lugares y ya sabemos en general, es un dato muy bueno, obviamente. La inflación en el mes de octubre fue el 2,7, más allá de que acompaña la baja que venía teniendo los últimos meses, también es un dato bueno porque muchas veces se mira qué es el dato que se espera y cuál es el que efectivamente se dio, ¿no? Se esperaba un dato en torno al 3%, todo lo que estuviera por debajo del 3% iba a ser un muy buen dato, bueno, efectivamente fue así. Se celebra en general, obviamente, porque la baja de la inflación es algo muy bueno para todos. Pero como bien vos decías, hay una contraparte que tiene que ver con los salarios, ¿no? Porque si nosotros llevamos un esquema en donde la inflación no aumenta más, es decir, una inflación mensual del 0%, pero los salarios no recuperan los niveles que se perdieron respecto al año pasado, bueno, vamos a estar en un escenario malo, de todos modos, más allá de que no tengamos inflación. En términos de salario, lo que tuvimos ayer fue el dato del índice de salarios que nos brinda INDEC, que recordemos que ahí tiene tres partes, tres tipos de salarios que analiza. Los salarios registrados privados, básicamente los trabajadores de empresas privadas, los salarios registrados públicos y los salarios no registrados. Entonces tuvimos salarios registrados privados aumentaron 3,8, 3,9 los salarios públicos y 10,4 los no registrados. Sobre los no registrados hay que aclarar algo que muchas veces comentamos, pero que está bueno mencionarlo siempre para que la gente lo entienda. Es un dato que tiene un atraso de más o menos 5 meses. Esto lo aclara muy bien en la metodología del INDEC, pero para hacerlo fácil, este dato de octubre en realidad es un dato de abril, ¿sí? Que teníamos una inflación de más o menos el 8%, con lo cual hay que compararlo con esos valores. O Cuando sale sea, bien, cuando claro, sale mal, siempre hay que tener en cuenta. esto, Sí, esto es para el no registrado. ¿Los otros dos sí están en el mismo periodo? los otros dos sí están en el mismo periodo y los otros dos presentaron subas por encima de la inflación, 0,3 y 0,4 respectivamente, privados y públicos, pero de todos modos siguen por debajo de los niveles de noviembre del año pasado. Los empleados de empresas privadas están 4% por debajo y los empleados del sector público 21% por debajo del año pasado, ¿no? Y acá es donde está el gran punto, porque vemos que la inflación baja, pero que los salarios empiezan a ganarle menos mes a mes. ¿Cómo se explica esto? Bueno, los meses anteriores veníamos teniendo crecimientos en términos reales mes a mes del 3, del 4%, del 5%, y los últimos incrementos empiezan a bajar al 2, al 1, y los últimos datos son 0,3 por encima de la inflación y 0,4 por encima de la inflación. Hay que ver qué pasa con los datos de octubre y de noviembre y de diciembre, obviamente, para cerrar el año, pero hay un dato de la semana pasada de CIPA que indicó que algunos salarios empezaron a estancarse. Bueno, vamos a tener un problema si, por ejemplo, los salarios públicos se estancan en torno a 20% por debajo de los niveles del año pasado, porque significa en concreto que vos podés comprar 20% menos con tu salario en relación a lo que comprabas en noviembre del año pasado, con lo cual ahí, de nuevo, el énfasis que hacía antes, Santiago, y que vos muy bien introducías al principio. Muy bueno el dato de inflación, ojo con los salarios, porque están empezando a estancarse en niveles muy bajos, algo parecido a lo que le pasó a la jubilación. Claro. Con lo cual, digo, es importante seguir ahí de cerca qué pasa con los salarios y por otro lado, una cosita más respecto a los precios, también cuánto falta en la corrección de precios relativos, ¿no? Que el gobierno siempre mencionó que íbamos a tener aumentos muy importantes en los primeros meses del año porque se estaban corrigiendo las tarifas atrasadas. Bueno, otra pregunta interesante respecto a las tarifas para hacerse es ¿cuánto falta de corrección de tarifas? Bueno, nosotros, según los cálculos que tenemos, tomando de referencia los precios de noviembre de 2019, nos falta alrededor de 20% todavía de aumento en lo que es tarifa, con lo cual, bueno, ¿qué puede llegar a pasar más adelante si seguimos aumentando tarifas? Si cae, obviamente, lo que le llamamos nosotros los economistas el ingreso disponible que tienen los trabajadores. Digo, si vos tenés un salario de 100, no es lo mismo que los costos
para vivir te saquen el 50% del salario que te saquen el 70%, porque lo que te resta de eso es el ingreso disponible que va directo al consumo, ¿sí? Que es la variable más importante que miramos siempre cuando hablamos de producción y de crecimiento de PBI. Así que, en resumidas cuentas, el dato de inflación es muy bueno. No dejemos de mirar lo que pasa en términos de salarios, particularmente lo que pasa en el sector público y en los no registrados, que no tenemos un dato muy bueno para entender. Por razones obvias, como es informal, no tenemos datos claros para analizarlo. Gastón, la foto hoy sería un atraso en el poder adquisitivo de la gente de aproximadamente un 20%, pero claro, muchas veces se mezclan, porque si yo tengo salarios registrados, pero voy al sector petróleo, es una cuestión, y si voy al sector de la construcción, seguramente tengo bajas. ¿Hay mucha diferencia entre los sectores que también distorsionan un poco la información? Sí, efectivamente. Inclusive, particularmente lo que vos mencionás, Santiago, el sector de petrolero, aceiteros, bancarios, todo lo que es sistema financiero, ya están por encima de la inflación. Digo, esos sectores han recuperado. O sea, es importante, de nuevo, esto, ¿no? Tener en claro, cuando hablamos de salarios, ¿de qué salario estamos hablando? Más allá del público, el privado no registrado, dentro del privado, que se ubica más o menos en promedio un 4% por debajo de los niveles del año pasado, si hacemos un doble clic ahí adentro nos encontramos con petroleros, aceiteros, y bancarios, por ejemplo, o gente que trabaja también en el sector minero, que está muy por encima de la inflación del año pasado. Pero bueno, obviamente son sectores que, claro, cuando uno mira cómo viene la performance de esos sectores en términos de actividad, o sea, cómo viene la actividad del petróleo, cómo viene la actividad minera, cómo viene la actividad financiera, son sectores que casualmente son los que vienen traccionando la economía. Son sectores que vienen creciendo por encima inclusive de lo que venían creciendo el año pasado, con lo cual muchas veces la discusión de ingresos está detrás de la discusión de cómo viene la rama de actividad. Cuando miramos como contraparte la industria, la construcción, el comercio, bueno, son sectores que vienen más atrasados, como lo hemos mencionado en algunas otras columnas, vienen recuperando de a poco en los últimos 2-3 meses, pero todavía les falta recuperar bastante. Y un punto muy importante sobre eso es que estos últimos 3 sectores que te mencionaba, la construcción, comercio e industria, hacen más o menos el 50% de los empleados registrados, ¿no? Claro. Y los empleados totales. Entonces, ahí está la masa más grande de trabajadores. Es importante el crecimiento del sector petrolero, obviamente también por la repercusión que tiene a nivel externo con las exportaciones de petróleo y de gas. Es importante el crecimiento de la minería y obviamente del sector bancario, pero cuando vemos cuánto representa dentro del empleo total, nos encontramos de que todavía son sectores que representan muy poco. Lo mismo pasa con el sector que habitualmente solemos mencionar y discutir, que es el sector agropecuario. Es un sector muy importante desde el potencial que le da al país en las exportaciones, en la producción, en los dólares, pero en general es un sector que representa dentro del empleo una parte muy chica. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo creo que, a modo de resumen, la foto de hoy es los pocos sectores que están ganando y la gran mayoría del resto de los sectores vienen recuperando, pero muy desde abajo. Algunos de ellos inclusive no están recuperando. Pero bueno, obviamente que la baja de la inflación transmite una cierta calma. Bueno, falta que recuperen todavía los ingresos en general. Cuando tomamos la función inflación y salarios, hay un denominador común que sería las paritarias, llegar a tener y a empardar o a poner par lo que crece la inflación para mantener el poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar con ese sistema? ¿Va a ser reemplazado? ¿Se van a poner un máximo? ¿Qué va a pasar con ese denominador común? Yo creo que en principio se sostiene el mismo esquema siempre y cuando la inflación siga bajando como lo hizo en los últimos 2 meses, ¿no? Recordemos que veníamos de 4 meses seguidos donde la inflación empezó con 4, ahí había cierto freno a la baja de un nivel, pero los últimos 2 meses bajó a 3.5, a 2.7. Yo creo que mientras la inflación se sostenga en estos niveles, el gobierno no va a meterse a tocar nada extraordinario, porque sin hacer nada, sencillamente el resultado se viene dando. Ahora, claro, hay que ver qué pasa si la inflación se estanca en torno a 2.5, 2.7, vuelve a subir a 3. Bueno, inclusive para el próximo mes, ya desde el gobierno anunciaron, no se asusten si pega un rebote mínimo. No se espera que haya una suba
y que la inflación de noviembre esté más en torno al 2,9% y que inclusive en diciembre haya nuevamente un nuevo salto para después empezar a bajar, porque estacionalmente todos los años diciembre es un mes de mucha inflación. Con lo cual, paritarias a partir de este momento, digo, yo creo que siguen igual, siempre mirando qué pase con respecto a la inflación. Si nos volvemos a estancar, bueno, digo, va a pasar lo de siempre, ¿no? Cuando uno va a negociar paritarias para adelante, mira el dato de inflación para atrás. Si ese dato de inflación se empieza a repetir, bueno, lo que vamos a tener respecto al salario es que no vas a ganar ni vas a perder. Entonces te vas a encontrar, como decíamos antes, que no perdés más, pero te quedaste en un nivel muy bajo respecto al año pasado. Y bueno, eso es un problema, lógicamente. Así que Claro. la duda respecto a los próximos meses es si el salario va a lograr continuar este sendero de recuperación. Como te decía, el último dato de CIPA de la semana pasada indicó que los salarios privados registrados se estancaron. Entonces digo, ¿qué pasa con el resto si los salarios que mejores paritarias suelen tener, mejores condiciones suelen tener, se estancan? ¿Qué queda para el sector público y qué queda para los informales? Bueno, es una duda que vamos a tener y que con el pasar del tiempo vamos a ir viendo cómo se resuelve. Gastón, te voy a dejar una pregunta para nuestro próximo encuentro. La baja Dale. de inflación medido en el fútbol, ¿es festejar un córner? Te lo dejo para la próxima. Muy bien, ¿Te lo parece? preparamos. Gracias, Gastón. Dale, gracias a vos, Santiago.